Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información importante. Y vayamos nuevamente a Venezuela. Claro, con un señor Juan Guaidó, obviamente que este martes 24 de marzo anuncia las medidas que tomará en contra del coronavirus. Pero antes de empezar con los hechos y la noticia, le dejo esto para que usted vea quién es Juan Guaidó y para que usted vea cómo México le da un fuerte revés a los representantes de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, así también como a esa oposición, la cual voy a exponer enseguida. Bueno, pero vea esto. Presidencia, bajo la presentación del informe de credenciales, así como en la sesión del Consejo Permanente del 9 de abril de 2019. Quisiéramos subrayar que la Carta de la OEA no otorga a la organización la facultad de reconocer estados o gobiernos. Tampoco hace referencia alguna a la acreditación de representantes de estados miembros ante la organización. El artículo primero de la Carta señala que la Organización de los Estados Americanos no tiene otras facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. La Carta tampoco otorga facultad alguna a la Asamblea General o al Secretario General para tomar decisiones sobre el reconocimiento de estados, de gobiernos o la representación de estos ante la organización. La discusión sobre la representación diplomática de un Estado ante la Organización de los Estados Americanos es independiente de las consideraciones políticas sobre la situación de cualquier otro Estado. La representación diplomática de un Estado ante el organismo regional está basada en consideraciones jurídicas derivadas de normas de derecho internacional que regulan la constitución del organismo, su relación con los Estados que lo componen y su papel dentro del sistema multilateral. México considera que las cartas credenciales presentadas por una delegación venezolana no cumplen con los requisitos necesarios para ser admitida su participación en la Asamblea General, dado que no fueron expedidas por el gobierno al que pretende representar, sino por representantes de la Asamblea Nacional. Bueno amigos, ya habrán mirado el golpe y el revés que le da México a los representantes del señor Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos y al señor Luis Almagro. Obviamente, México ha venido pateando parejo tanto a la Organización de Estados Americanos de un Luis Almagro que se religió este pasado 22 de marzo y un Juan Guaidó que hoy se pronuncia por el coronavirus o cuáles son las medidas que se tomarán allá en Venezuela por el coronavirus. Un Juan Guaidó que únicamente repite lo que el presidente, el verdadero presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, o decisiones que ha venido tomando el señor Nicolás Maduro. El señor Juan Guaidó únicamente es un idiota, un payaso, que está hablando estupideces, porque quien ha tomado las acciones concretas para evitar la propagación del coronavirus allá en Venezuela ha sido el señor presidente, el señor Nicolás Maduro. Ha tomado decisiones muy concretas el señor Nicolás Maduro. Primero, por lo que resta de este año 2020, todas las personas tomarán sus propias medidas. No hay un estado de sitio, no hay un estado de persecución, es solamente la solicitud por parte del Estado, o sea, del señor Nicolás Maduro, para que las personas conscientemente se autoaíslen, permanezcan en sus casas, eviten los contactos, eviten ir a trabajar, pero tomó medidas extraordinarias sin tener que utilizar ni al ejército ni a la policía para reprimir a su propio pueblo. Fíjese, qué curioso. Ahorita le voy a dar otros hechos y noticias. Pero ¿cuáles son estas medidas? Primero, que todos los empleados y servidores públicos seguirán recibiendo su cheque y su pago. 7 millones de habitantes venezolanos recibirán de manera gratuita con el CLAP, obviamente el programa CLAP, el programa de alimentación del señor Nicolás Maduro. 7 millones lo recibirán continuamente, o sea, sin detener este programa en beneficio de los hermanos venezolanos. Aparte, ninguna empresa podrá despedir a las personas que se encuentren precisamente en su casa por este periodo de 2020. Ninguna empresa
podrá despedir a estos empleados y al mismo tiempo seguirán recibiendo precisamente su pago. Son medidas extraordinarias y realmente es increíble que el señor Nicolás Maduro o que Venezuela tome medidas tan concretas y tan beneficiosas tanto para detener esta pandemia, al mismo tiempo con el apoyo real y auténtico que brinda o que apoya el gobierno del señor Nicolás Maduro. Seguridad para todos los venezolanos, tanto de alimentación, de empleo, así también como de, de pago o de salario que continuarán recibiendo los hermanos venezolanos, aún estando precisamente en cuarentena o en su casa por este periodo 2020. ¿Qué nación en América Latina está tomando estas medidas y está otorgando a sus ciudadanos algo semejante? No lo hay. Pero mire, el señor Juan Guaidó, el presidente interino o encargado, como le quiera nombrar, el señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o cualquier otra nación que apoya todas las acciones indiscriminadas en contra de Venezuela, el bloqueo indiscriminado, así también como las diferentes, como le diré, no solamente las acciones indiscriminadas, sino también este bloqueo indiscriminado, así también como las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, apoyadas por otras naciones de América Latina que apoyan todas las políticas anti-América Latina del señor Donald Trump, o del señor Mike Pompeo, o del señor Mike Pence, o del señor Elliot Abrams, y de todos los encargados del gabinete del señor Donald Trump. Todos, absolutamente todos, están, o digamos que algunas naciones latinoamericanas han apoyado esta basura. Sanciones económicas en contra precisamente de Venezuela. Pero vamos al punto interesante aquí. El señor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, indicó este martes en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, su Asamblea Nacional ficticia, ¿ok? Yo lo digo porque no existe Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional el señor Juan Guaidó ya no es el presidente de la Asamblea. El señor Juan Guaidó tiene una Asamblea Nacional ficticia, sin ninguna representación y que no representa absolutamente a ningún venezolano ni una sola política del Estado venezolano. Es ficticia, pero aún en su Asamblea Nacional ficticia del señor Juan Guaidó dice lo siguiente: el presidente interino venezolano indicó este martes en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que el país enfrenta un enemigo invisible. Refiriéndose al coronavirus, destacó que ahora más que nunca se necesita la unión de todos los venezolanos. Ante la pandemia no podemos perder lo que hemos construido. Debemos tener pleno derecho a la información. Ponemos a disposición a la sociedad todas las herramientas posibles, dijo, según el señor Juan Guaidó. No voy a continuar con este discurso del señor Juan Guaidó. No voy a continuar porque está hablando paja, como dicen mis hermanos centroamericanos. Está hablando paja. El señor Juan Guaidó no tiene absolutamente a cargo nada, absolutamente nada en Venezuela. No puede realizar ningún tipo de programa social para beneficiar a los venezolanos. No lo tiene. Está hablando paja, está hablando basura. Está hablando de una Asamblea Nacional ficticia, que no existe, que no tiene jurisdicción, que está fuera de orden. Por lo tanto, el señor Juan Guaidó está hablando paja. Y todo lo que está diciendo es única y exclusivamente está imitando al señor Nicolás Maduro. O sea, está diciendo exactamente lo que dijo el señor Nicolás Maduro antes de que tomara las medidas que ha tomado. El señor Juan Guaidó únicamente está repitiendo lo que el verdadero presidente ha hecho. Pero el señor presidente, el señor Nicolás Maduro, ya dijo cuáles son las acciones que se van a tomar. No despidos y seguirán recibiendo su cheque de empresas nacionales y extranjeras. Al mismo tiempo, 7 millones de personas recibirán constantemente el programa de alimentación CLAP. Por lo tanto, el único que realmente está tomando medidas y acciones para proteger al pueblo venezolano es el señor Nicolás Maduro con acciones concretas. Yo le pregunto, ahora, ¿cuáles son las acciones concretas que va a tomar el señor Juan Guaidó? ¿Cuáles son los programas de desarrollo y bienestar que está realizando el señor Juan Guaidó? Ninguno. En estos momentos, si el señor Juan Guaidó fuera realmente alguien que tuviera un poco
de carácter y realmente amara a Venezuela y a los venezolanos, en estos momentos estaría exigiendo al Departamento de Estado, a Estados Unidos, que levantara las sanciones económicas impuestas precisamente por Estados Unidos en contra del pueblo venezolano. Gracias a Dios, Venezuela cuenta con el apoyo de Cuba, el medicamento de Cuba, que es el mejor precisamente para luchar en contra de esta pandemia. Al mismo tiempo tiene el apoyo de Rusia y tiene el apoyo de China. Por lo tanto, no necesita ni del apoyo de Estados Unidos ni de nadie. Yo aquí únicamente digo que si el señor Juan Guaidó representara realmente algo y llamara al pueblo venezolano, estuviera exigiendo el levantamiento de sanciones. Pero esto no lo dijo en su informe el señor Juan Guaidó. No pidió que se levantaran las sanciones en contra de Venezuela. Sabe perfectamente que si dice algo semejante, le va a patear el culo el Departamento de Estado y lo van a eliminar. Es obvio. Vea usted las estupideces y la paja que dice el señor Juan Guaidó. Ahora, otro punto concreto de todo esto. Más aún, los seguidores del señor Juan Guaidó, antes de que llegara el primer caso de coronavirus precisamente a Venezuela, inmediatamente muchos estuvieron pidiéndole a Dios en las redes sociales. Pedían que ojalá y llegara la pandemia y que llegara el coronavirus precisamente a Venezuela, porque creían que el gobierno venezolano no iba a poder actuar, no tendría los suficientes recursos para defender al pueblo, proteger al pueblo venezolano de esta pandemia. Y estuvieron pidiéndole a Dios. O sea, la misma oposición, escuche usted, del señor Juan Guaidó, estuvo en redes sociales, así también como en esta prensa libre, pidiendo, la prensa libre, la que yo he dicho, esa prensa pagada por el señor Elliot Abrams, el Departamento de Estado, para crear esta guerra mediática en contra de Venezuela. Ellos mismos, a través de tweets, a través de los diferentes medios de prensa libre, estuvieron pidiendo a Dios que llegara la pandemia a Venezuela y que se convirtiera en un desierto Venezuela, que matara a miles y millones de personas. Esa es la posición venezolana, una oposición venezolana que quería que el coronavirus llegara y que afectara directamente a toda la población de Venezuela y que murieran por miles, para culpar al señor Nicolás Maduro, pero no culpar al Departamento de Estado por el bloqueo y por todas estas sanciones económicas que ha impuesto en contra de Venezuela y que no le permite ni siquiera tomar dinero de las diferentes instituciones internacionales, dinero del pueblo venezolano, que se encuentra aún en cuentas, en bancos como el de Portugal, en bancos como Morgan Chase y muchos otros bancos alrededor del mundo, para que tome su propio dinero y compre medicamentos que necesite para defenderse de la pandemia. Esos mismos hijos de puta, esa oposición venezolana, estaba pidiéndole a Dios que llegara la pandemia. Y son esos mismos hijos de puta quienes piden una intervención militar sin importar cuántos miles o millones de venezolanos mueran. Y como Nicolás Maduro siempre lleva un paso adelante, exponiendo que realmente lo que representa su presidencia, un presidente que ha sabido luchar en contra de las sanciones, que ha sabido sobresalir aún en contra de este bloqueo. Un Nicolás Maduro que ha tomado acciones concretas para defender a su pueblo, y ahora el señor Juan Guaidó quiere adjudicarse eso como un triunfo propio. Háganme usted el carajo y puto favor con esta oposición venezolana, con este Juan Guaidó hablando paja y mierda, porque no ha hecho absolutamente nada por los venezolanos, sino al contrario, ha ido saqueando los recursos de mis hermanos venezolanos, robándose las empresas como Monomeros, como Citgo, así también como Citgo Caribe y otras empresas nacionales venezolanas que han sido tomadas precisamente por la oposición venezolana, el señor Juan Guaidó, y que han perjudicado directamente toda la economía de Venezuela, perjudicando a todos los venezolanos sin importar si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres chavista o antichavista, a todos en general. Esta oposición venezolana ha pedido la intervención y una arma, una bomba, no distingue entre chavistas y no chavistas, oposición y no oposición, mata parejo. Y esta oposición venezolana del señor Juan Guaidó y su asamblea ficticia ha pedido todo, las sanciones económicas en contra de usted, hermano venezolano. Ha pedido también el bloqueo en contra de usted, hermano venezolano, sin importar
si es de izquierda, de derecha, si es blanco, si es negro, si es pálido, no importa. Esta oposición venezolana es la que ha venido desgraciando y destruyendo el futuro de los venezolanos. Apoyar a gente como esta, ya sea usted latinoamericano o de la oposición venezolana, es ser un miserable que no merece ni respeto, ni derecho a la existencia o derecho a llamarse venezolano. Lo digo como es, guste o no guste, o las cosas se dicen como son, o mejor, no se dicen.